Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Ay, más bonitos que todas las cosas. Vamos a ver, gracias a Cristina que me ha mandado una edición 2023 de Oman Luxury, que es la Wanderlust Edition. Así que vamos a empezar con ella. Es una fragancia que hay que desentrañar muchísimas cosas, pero hay una cosa que cada vez que la pruebo me deja loquísimo. Y mirar que a mí en lo personal he terminado un poco harto de este aroma. Spoiler. Pero aquí es que no tiene nada que ver. Bueno, el precio de esto tampoco tiene nada que ver. Vamos con esta Wanderlust 2023 de Oman Luxury y vamos a ir desentrañando cositas, pero que ya mismo. ¡Vamos! Como no me acuerdo, se me va la chola, se me va por completo a leerlas, lo siento, tal cual. Grosella negra, bergamota, pimienta negra, manzana verde y naranja en la salida. Vamos con el corazón. Higo de esclarea y jazmín. Cedro, sándalo, almizcle y ámbar en el fondo. Al final lo he soltado, pero es que las notas de inicio no sé por qué, pero estaba costando así como mucho trabajo. Y digo, ¡ay, Dios mío! No sé lo que siento en mí. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, que además la tengo atizada ya aquí y la tengo acá. ¡Ay, qué gustazo, Cristina, por Dios! Vamos a ver, allá donde nos podamos pensar que la fragancia... Es que estoy madurando, por eso miro para abajo, estoy aquí dándole vueltas a la cabeza. Donde nos podamos pensar que la fragancia, esta Wanderlust, nos va a dar las notas de salida con los cítricos directamente. Estoy oliendo a higo, pero a higo de verdad, a higo de que estás en la higuera. O sea, no es que estás oliendo al higo Se me está haciendo la boca agua y mirar que yo el higo me gusta como fruto, pero tengo que tener muchísimo cuidado porque me da alergia. O sea, en la leche, como pilla algo de la leche, de los pámpanos o cualquier cosa, el simple hecho de que me roce un higo, me salen unas ampollas que alucináis. Tengo que tener mucho cuidado. Puedo ingerirlo, pero lo que es el tacto con él, ojito cuidado, con lo que es la salvia de la higuera. Entonces... Y el fruto no está exento. Así que, claro, luego me salen las boceras que me salen y me salen de todo. Pero me lo como a gusto, sí. Por dentro igual me pudre, también lo sé, pero está bueno. El caso es que llevo años que no lo como, porque sé lo que me pasa. Entonces, de verdad, súper gustoso y real el aroma a higo. ¿Cómo lo han conseguido? Pues Dios mío de mi vida, pues comprándolo. Claro que sí. Y a higo mezclado con verdor. Higo verde, higo verde, higo verde. Eso nada más atomizar. Estoy todo el tiempo hablando, no tengo el vial en la mano, lo tengo aquí, pero vamos, que es un vial que me ha mandado ella. Eso también, tenerlo más claro que el agua. Seguimos con el tema de las notas. Voy a darme el gustazo de atomizar al aire, a pesar de que es un derroche, lo sé, pero me da igual. Lo hago porque tengo de hacerlo. Yo soy un profesional de esto. Sale atalcado, sale... Es que es verdad, es que se atalca. O sea, cuando tenéis la salida, tenéis esa salida cítrica, pero automáticamente en nada vais a empezar a notar la subida del higo, que está en las notas de corazón. Mucho rollo de la grosella negra, con todo lo que queráis de la naranja, el limón, mi limonero y todo esto. No, porque es una fragancia verde, no es chispeante, es muy elegantona. Una fragancia que se entiende y se confiere como unisex también. Entonces... El compendio de salida me parece estupendo, maravilloso y fantástico con respecto a lo que dicen, pero digo, es una fragancia atalcada y trabaja después de la atomización un higo fantástico, que además, vuelvo a repetir, es el protagonista. Está desde el principio, casi desde el principio, porque vamos, faltarían ahí unos minutejos hasta que sube para no perderse nunca más y quedarse ese tono frutal de higo. Higo fresco, no higo de seco, no, higo fresco, combinado con verde. Increíble. Té, esclarea y jazmín en el corazón. Por eso digo que se siente como muy verde. Efectivamente, el jazmín, flor, sigue dando aporte, pero yo estoy convencido de que la formulación va rosa. Si no va rosa, va un iris que atalca completamente, Tenemos un tono atalcado muy potente en la salida. Por eso digo que no solamente es ese rollito, sino que hay mucho más de lo que se nos declara. Porque sí que sale un tono rosadete dentro de lo que es la fórmula en las notas de corazón. Cuando ya pasan aproximadamente unos 45 minutos, media horita, tenemos ahí un tono
que se sigue manteniendo, pero ya es con la rosa, no es ese tono de salida que se huele como a talco, literalmente a talco, ¿eh? No es que se atalque dentro del el ámbito de la rosa o de un iris, que atalca, que tal que cual, una violeta, no, es que atomizas, voy a hacerlo otra vez, Dios mío, es que es verdad, es que atomizas y tienes olor a talco. Huele a talco baby. Es que huele a Johnson & Johnson. Sí, es muy así, mezclado con sus cítricos, vuelvo a repetir, mezclado ya automáticamente casi con el higo, pero ya es que te da ese tono. Mirad, una pasada que además sí que os digo que no es muy proyectona, porque no es muy proyectona. Aquí lo que vamos a tener va a ser como 1,5 metros que va a durar aproximadamente 1 hora y media, que se va a ir retrayendo muy poco a poco y es una fragancia que rinde estupendísimamente bien durante más de 10 horas, sin necesidad de reaplicar. Sándalo, cedro, ámbar, almizcle, dulzón, pero con trazas que son quizás más masculinas con respecto a las notas de salida, pero está muy equilibrada. Es una fragancia súper equilibrada. Esto lo puede utilizar un hombre y una mujer. Quizá para mi gusto, y afinando, tiraría un poco más hacia lo femenino. Pero no nos engañemos, esto lo puede vestir un hombre tranquilísimamente bien. Está equilibrada. Muy bien equilibrada, por eso tenemos un balance entre lo masculino y femenino, de eso se trata también. Ellos no son tontos y quieren vender cosas para todos, para así tener más ventas. Así que sí, un equilibrio prácticamente encontrado, tirando ligeramente a lo femenino. Pero ligeramente, porque la fragancia es verde. Entonces ahí es donde tenemos el compendio que toma la vertiente masculina. Y si es con los trazas, me refiero a los trazas no, con las notas de fondo, es masculino. Ese fondo, una vez que ya se produce el secado, es masculino. En cuanto a las versatilidades, es completamente versátil. Yo me pensaba, fíjate, porque como el nombre es tan redondo, pues que iba a ser mucho más nocturno. Cuando lo recibí dije, Wanderlust, tal, no sé qué. Oh man, edición 2023. Y lo cierto es que no es tan nocturno. Es un perfume mucho más de mañana y tarde que no de noche. ¿Te lo puedes poner por la noche? Sí, por supuesto. Pero me esperaba más. Y no me lo da. Me esperaba mucho más, que fuese muchísimo más proyectona y tal. Pero no. Está modulada desde la elegancia. No es un desfase en potencia y nada de eso, pero está todo el tiempo. Es una fragancia que te acompaña. También es un perfume que no estás oliendo todo el rato. O sea, aquí el perfume está, te lo puedes sentir efectivamente, pero no es algo que estés siempre notando y siempre notando, con lo cual se vuelve sumamente gustoso, pero gustosísimo. Los tonos verdes que tiene son increíbles, de verdad, qué bien hecho está. La fórmula es muy completa, está equilibrado, como siempre digo, y la verdad es que ha sido una sorpresa. Más allá de todo esto, tengo que deciros que si alguien efectivamente lo quiere usar por la noche, que lo use, pero para mí se quedaría cortito. Yo necesito mucho más punch. Pero esto es una fragancia, este Wanderlust es para triunfar por las mañanas. Mucho de hombre de negocios, mujeres de negocios, para ir a comprar al Carrefour, al Prica, al Aldi, al Lidl, donde os dé la gana, para ir al chino. Es versátil completamente. Podéis iros con donde queréis, que vais a saber que vais a llevar un auténtico perfumaco y que no os va a fallar nunca, en principio, porque es para disfrutarlo. Es que se disfruta, no es invasivo, es... A ver, voy a ponerme extremo, pero quiero que sepáis que podría ser perfectamente, y por aquello de que Chanson Duo está, si mal no recuerdo la formulación, me parece que lleva té, o un Elizabeth Arden de té verde, es muy así. Es una fragancia, no que sean iguales, es una fragancia para disfrutarla. Es una fragancia para sentirte cómodo. Esa es la definición real de este perfume, de este Wanderlust. Para sentirte cómodo, o cómoda, me da igual. Es para eso. Y tiene el deje suficiente verde, fresco, con el té, con el higo, con los supuestos frutos rojos y tal que lleva la grosella, que lleva en la salida. Lo digo porque yo no los percibo mucho. Siento más ese tono verde atalcado y luego automáticamente pum, aparece el higo, que luego se va
sí que está todo el tiempo, pero luego se va difuminando más hacia el verdor y se vuelve sublime. Pero es una fragancia cómoda, comodísima, disfrutona, para llevarla encima y tirar para adelante. Actos de mañana y de tarde. Me gusta incluso para los chicos. Para los críos pequeños me gusta mucho, siempre y cuando sea en ropa. Nos olvidamos de la piel por completo. Bueno, en fin, tampoco me quiero enrollar mucho porque tampoco hay mucho rollo. Simplemente deciros que quien pueda que apechugue con él porque merece la pena. No beso la botella porque no la tengo, podría besar el vial. ¡Mua! Ya está. No nos dejemos llevar tampoco por el ímpetu del viento porque el vialcico es lo que es. Pero que lo vais a disfrutar mucho. Recomendable 100% si lo podéis encontrar a buen precio. Y por lo demás, se acabó una nueva joyita descubierta gracias a Cristina. Y tengo de Cristina por hacer solamente una muestra de... Aquí están. Solamente una muestra de todo lo que tengo que hacer me ha mandado Cristina. Dios mío de mi vida, se van a caer. Mirad, escuchar. Y esto no es nada, porque Cristina además me ha mandado todo esto también. Aquí hay dos bolsas llenas con perfume. No, son 3, que me he dejado uno fuera. Son 3 bolsas con perfumes. Por eso digo que estoy servido, al menos de momento, durante quizás un mes. No más, porque al ritmo que tengo que ir de la perfumería, esto se va a acabar rápido. En fin, señores míos, señoras mías, como sé que no os ha gustado el vídeo, no lo habéis disfrutado ni nada, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y al pozo del olvido, pero vamos, así, rapidísimamente. Por el contrario, como sé que ha habido muchísima más gente que le ha encantado, muchos likes, suscribiros al canal que es gratis y ya sabemos que, pues lo de siempre, pues distribuciones y todo lo mismo. Ya sabéis que también está los super thanks, si os ha gustado el vídeo ahí a tope, super thanks y los miembros y los Patreon, que os invito a que forméis parte de la familia. Señores míos, señoras mías, pichurrinas y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, meine Herren.